Esta mañana y esta tarde, como sé que la mayoría de ustedes son escritores, me gustaría comenzar la charla con una pregunta. ¿De dónde viene la literatura? ¿De dónde viene la escritura? ¿Cuál es ese lugar desde el cual se origina lo que escribimos? Y yo siempre he tenido la claridad que la literatura, que la escritura, por lo menos en el caso mío, porque los casos son muy particulares, me vienen de la memoria, me vienen de la infancia. Y quiero contarles algo que no es algo que yo traiga para quedar bien con ustedes, para caerles bien, para que digan cómo nos cae. No, les voy a contar algo que es absolutamente honesto. Cuando mi padre se va de la casa, cuando se separa de mi madre, yo no había cumplido 11 años, tenía 10 seguramente. Y antes de eso, antes de que él se fuera de la casa, aproximadamente cuando yo tenía 8 años, mi padre solía llevar a sus amigos a la casa y siempre lo recuerdo como un hombre que amaba la música. Amaba la literatura, amaba la música, amaba leer. Mi padre no hizo sino hasta segundo de primaria. Él ni siquiera hizo primaria. Porque me cuenta que un profesor de matemáticas, si no estoy mal, lo pasó al tablero, mi padre no quiso y el profesor le tiró un tizazo y mi padre le devolvió la gracia con una almohadilla. En ese tiempo los tableros se borraban con almohadilla y mi padre le devolvió la almohadilla al profesor y nunca más volvió al colegio. Y un tío mío, un hermano de mi papá, tampoco regresó por solidaridad a mi papá. Se solidarizó en la vagancia y tampoco volvió. Total que no hicieron sino hasta segundo de primaria ambos. Mi padre dice que la primera flota de transportes en la ciudad de la que yo soy oriundo, que se llama Neiva, no fue una flota de buses, sino una flota de burros, de pollinos, de borricos. Mi abuelo, que se llamaba Misael, que ya murió hace mucho tiempo, Misael Morales, tenía una flota de aproximadamente 7, 8 burros y se llamaba la flota Cagajón, ¿no? Y en esa flota cargaban agua que ellos recogían del río, agua y arena que recogían del río, un río que se llama el río del Oro, que hoy desafortunadamente no es del oro, sino del excremento. Recogían tierra y arena que iban y vendían en las obras que estaban empezando, en las construcciones, vendían arena y agua para esas construcciones. ¿Y para dónde va este recuerdo? Mi papá llevaba a un amigo, que como les digo, mi papá siempre fue amante de la música y de los cómics, no hizo sino hasta segundo de primaria, pero leía mucho. Tenía un libro que se llamaba El Guardián de la Salud, yo lo recuerdo. Y leía, y había una enciclopedia, mi papá compró una enciclopedia que se llamaba Eva, una enciclopedia de la mujer. De la mujer. Hablando con mi papá, una vez él posteó algo en Facebook, porque tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene 77 años, pero tiene WhatsApp y tiene Facebook. Una vez publicó algo en Facebook donde había un niñito como de unos 5 o 6 años subido en una alberca. Nosotros le decimos alberca, en México se le dice alberca a las piscinas, nosotros le decimos alberca a los lavaderos, donde se lava la ropa. No digo donde las mujeres lavan la ropa, no, donde se lava la ropa. Y ahí salía un niño lavando un pantalón seguramente y mi papá puso, recordando mi infancia. Entonces yo le pregunté, ¿cómo así, papá? ¿Usted hacía oficio? ¿Usted lavaba? Y me decía, claro. Su abuelo, Misael, nos ponía tareas a todos, hombres y mujeres. Mi abuelo era un boyacense, Boyacá, es como decir el campo en Argentina, como
donde están los Martín Fierro, los gauchos. Mi abuelo era eso, era un campesino. Y yo le decía, papá, no puedo creer que un hombre que ya murió hace tanto tiempo, hace 70 años, tuviera una visión tan clara sobre el papel del hombre en la casa. No era un hombre machista. Y eso me llamaba a mí poderosamente la atención. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El caso tal es que mi papá ponía música y yo bailaba. Y él le decía a los amigos, mi hijo baila. Y ponía una música, una pieza musical que nunca olvidé, teniendo yo 8 años, que se llama Vanidad, de Giacomonti. Miren cómo me engranujo. Siento el cosquilleo. Giacomonti es argentino. ¿Cómo se llama? Perdón. Vanidad. Vanidad. Vanidad, por tu causa perdida, un amor, vanidad. Que no, es una canción bellísima. Y mi madre cantaba en la radio. Y con una hermana, yo crecí escuchando, a propósito de lo que decía la secretaria Andrea, crecí escuchando a uno de los artistas más grandes que ha tenido Argentina, que es Leonardo Fabio. Sí. Y no lo he mencionado, hoy no lo había mencionado una sola vez. Vi todas sus películas, maravilloso como director. Sí, maravilloso. Anacleto y el Lobo, El diario de un niño solo, bellísimas. La historia del boxeador y las canciones. Fuiste mía un verano, ella ya me olvidó, El clavel ni la rosa, Annie, Elizabeth, todas las canciones de Leonardo Fabio, todas. Mi hijo tiene 25 años y parece que fuera un viejo, porque todo el tiempo pone música de Leonardo Fabio, de Piero, de Jerónimo, de Palito Ortega, y todos son argentinos. Y hoy no los había mencionado a ellos porque pensaba era en el rock en español argentino. Pensaba en los Gatos, en la balsa, ¿sí? Pensaba en Luis Alberto Spinetta, en Boss Day, en Los Piojos, en Los Auténticos Decadentes, en Los Fabulosos Cadillacs, y me olvidé de esos, me olvidé de Sandro. Sandro, por ese palpitar. ¿De dónde viene la literatura? De ahí, de la memoria. Las memorias son como retazos, como colchas de retazos. Por eso es tan importante la memoria. ¿Y sobre qué escribe uno? Miren que hoy en día lo que más se escribe son novelas que tienen que ver con la memoria. No sé si han escuchado hablar del escritor español Manuel Vilas, que tiene una novela maravillosa que se llama Ordesa, que se llama Una montaña donde su padre lo llevaba. Es bellísima, se las recomiendo. Tiene 3 novelas que han sido publicadas en los últimos años. La primera se llama Ordesa, la segunda se llama Alegría y esta última se llama Los Besos. Los Besos no me gustó tanto como Ordesa y como Alegría, pero muchos escritores están escribiendo hoy a partir de la memoria, ¿no? No es ya la escritura, es una escritura mucho más psicológica, no es la escritura ya de las grandes gestas, de las guerras, la Ilíada, la Odisea, sino que son novelas que se escriben desde lo particular, desde lo personal, desde el recuerdo, ¿no? Más biográficas, más autobiográficas que cualquier otra cosa. No es el túnel de Sábato, que puede tener algo de autobiográfico, sino que son novelas. Hay una novela que ahora mismo no recuerdo el autor, que es argentina, que me parece que se llama La vida inútil. Es un escritor que no es muy reconocido, es argentino, ¿sí?
Entonces, de allí viene la literatura, de allí viene la escritura, de la memoria, de la infancia, de lo que vivimos, de lo que escuchamos, de lo que experimentamos, de lo que compartimos. Yo tengo unos apuntes porque yo no me gusta repetir. Sé que es difícil, pero no quiero repetir delante de Leonardo, ni delante de Susana, ni de María Encarnación, ni de Andrea. No quiero repetir lo que ya dije esta tarde. Quiero tratar de decir cosas nuevas. Sé que ustedes no se darían cuenta de eso, ¿no? Pero ella sí y yo también. Yo también me daría cuenta de que me estoy repitiendo. Aunque no hay nada malo de repetirse, ¿no? Pero tengo unos apuntes acá que quiero que ustedes como escritores y yo conversemos y recordemos. Yo digo, partamos de un principio. Yo tengo un amigo que hace poco publicó un libro y yo le dije, me dijo muy contento, mira, publiqué un libro. Y le dije, yo lo felicito, pero te voy a decir algo. Publiqué un libro, me dijo, y le dije, te felicito, pero te voy a decir algo. Las hojas de los árboles no van a dejar de moverse por eso. De pronto uno tiene demasiadas expectativas cuando empieza a escribir, ¿no? Uno dice, me voy a ganar el Nobel. Y yo no lo descarto todavía, pero ya como que estoy más aterrizado, ¿no? Ya no soy el adolescente ni el muchacho que soñaba con estar en Estocolmo. He estado cerca físicamente, pero ya tengo un pie y no sufro por eso. Yo dejo que el universo fluya y si viene, bien. Eso viene, si no viene, pues también. Fui feliz, viajé, comí, tomé, disfruté, conocí, compartí, interactué. Es más de lo que esperaba. Esta tarde decía yo, creo que he abusado de la literatura. He abusado de ella. Como decía mi papá, porque él me dice que él nunca fue practicante, nunca fue practicante de la iglesia. Él dice, yo creo en Dios, pero ese Dios que yo creo no tiene que ver con el catolicismo. Y me dice, yo todas las mañanas le doy gracias. Y le digo, a usted se le fue la mano conmigo, Señor. Y yo digo lo mismo. A la literatura se le fue la mano conmigo. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos muchas expectativas alrededor de la literatura o alrededor de lo que podamos llegar a hacer con ella o de lo que logremos con ella, ¿no? Seguramente algunos lo lograrán, porque tiene que ver por lo menos con el reconocimiento, ¿no? Algunos lo lograrán y otros no. Pero yo digo, partamos de un principio, vamos a partir de ese principio. La literatura nunca ha sido de multitudes. Esta tarde, allá en el museo, se hablaba de eso, ¿no? Y se comparaba el fútbol. Yo prefería estar callado. Yo prefería estar en silencio. Además porque estaba disfrutando muchísimo de una de las cosas que ustedes saben hacer y que nadie les gana. Y es preparar la bendita carne. Yo hasta hace 5 meses era vegetariano. ¿Sí? Imagínense de lo que me hubiera perdido. De hecho me lo perdí en el 2019 que vine a San Juan. Todavía era vegetariano en el 2019. Y ahora que estuve en Semana Santa comí pechito de cerdo y Dios, qué delicia. Por Dios, qué delicia, decía yo, con el perdón que se merecen las vacas. ¿Sí? Porque a Isaac Singer, el premio Nobel de literatura polaco, le preguntaron, maestro, ¿usted se hizo vegano por salud? Dijo, sí, por la salud de los pollos. Y yo también, pero ahora disfruté esta tarde de una carne maravillosa. Y estaba en esa reunión
Y hablaban de Messi, hablaban de que los chicos y de que el fútbol y que los deportes y que los modelos y los ideales. La literatura nunca ha sido de multitudes. No crean que los tiempos de hoy son adversos a lo que pasaba con Balzac o a lo que pasaba con Flaubert. Yo decía esta tarde que ellos no tenían todos los distractores que tenemos nosotros. El internet, que TikTok, que Instagram, que Facebook, que YouTube. Y pierde uno horas y horas enteras mirando historias bobas, perdiendo el tiempo en eso. Balzac no padecía de eso, ni Flaubert. Tenían todo el tiempo del mundo para escribir. Ahora, tenían todo el tiempo del mundo, pero eso no quería decir que todos fueran escritores. Porque desde la época de Diógenes, y lo decía yo esta tarde, Diógenes el cínico, Diógenes andaba con una lámpara a plena luz del día buscando un hombre. Busca un hombre, busca un hombre. Entonces, ¿los tiempos son mejores antes o ahora? Los tiempos pueden que hayan cosas distintas, elementos diferentes, pero siempre han existido lugares comunes. Y gente que no ama la literatura ha existido siempre, siempre. Y el cuento de que la gente no lee no es de ahora, ha sido siempre. Cuando Juan Rulfo dejó Pedro Páramo en las librerías, se ponía muy triste porque veía que los libros no se vendían. Lo mismo pasaba con Flaubert, con Balzac, con Rimbaud, con Mallarmé. Todos se quejaban de eso. Entonces, la literatura nunca ha sido de multitudes, no es la farándula, no es la moda. Alguien decía por allí, la poesía no se vende porque no se vende. Porque es un oficio de dignidad, porque es un oficio espiritual, porque es un ritual mágico, porque no es popular. Recuerden lo que decía Oscar Wilde, todo lo popular es falso. Cuando algo se populariza, pierde ese estrato sagrado, ¿verdad? Deja de ser sacro y se convierte en algo demasiado manoseado. Entonces, la literatura nunca ha sido de multitudes. Desde la antigua Grecia, Diógenes buscaba un hombre. La crisis de la humanidad ha estado presente a lo largo de la historia. Lo estoy diciendo. La queja de Balzac, Flaubert, Rulfo, ausencia de medios de comunicación masivos. Nosotros hoy tenemos una cantidad de distractores y la mayoría de ellos fabricantes de noticias falsas. Yo no sé si en Argentina está pasando lo mismo que pasa en Colombia, pero ya hay muchos medios de comunicación que han seguido la tendencia de Fox, esta cadena de los Estados Unidos que es absolutamente de derecha. Los medios de comunicación se notan más que son de derecha que de izquierda. De hecho, casi no hay medios de comunicación de izquierda. Son absolutamente defensores de la derecha. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso electoral y ustedes vieran toda la guerra sucia que se le hace a Petro, al candidato que todo el mundo estigmatiza por haber sido militante de la guerrilla del M-19 hace 32 años, que firmó la paz y todavía se le cobra y se le pasa factura por eso. No podemos tener a un presidente guerrillero. Entonces, esos medios de comunicación le han hecho mucho daño, no solamente a la realidad, a la perspectiva, a la noción, al imaginario que tiene la gente, sino también que también en efecto han logrado que la gente se desvincule de lo fundamental, de lo sustancial, de lo esencial. ¿Sí? Se alimenta mucho la banalidad, la superficialidad a través de los medios de comunicación. De hecho, fíjense ustedes que muchas de las cosas que antes eran intocables, como la música, han caído en eso. O sea, la música ha llegado a un punto de degradación total. En Colombia, no sé si en Argentina esté pasando,
pero el reggaetón yo lo siento como si fuera una pandemia auditiva. Para mí es una cosa horrible. Reggaetón por todos lados, una degradación en todos los aspectos, una degradación en la música, en la composición, una degradación en las letras, una degradación conceptual, absolutamente banal, superficial, anodina. Y lo mismo está pasando con lo que se está haciendo en literatura. ¿Sí? Hoy por hoy la poesía no está respondiendo a preguntas sustanciales. Se están imponiendo en España una serie de poetas que dicen pertenecer a los nuevos tiempos y a las nuevas ondas, y lo único que hacen, de lo único que se ocupan, es como de una literatura del instante, como una literatura fotográfica, como una literatura, lo emocional por supuesto que es importante, pero una emoción que se queda, no sé, en ese instante del que les estoy hablando. La literatura antes y la poesía antes tenía una conexión con algo que era absolutamente sagrado, absolutamente espiritual, absolutamente filosófico, absolutamente... Por ejemplo, cuando uno lee a Baudelaire, o cuando uno lee a Mallarmé, o cuando uno lee a Villon, al mismo francés François Villon, se da cuenta justamente de todo eso que habitaba antes en la literatura y que ya no se encuentra. Y no tiene que ver con los tiempos. Yo creo que tiene que ver más bien es con lo que yo les decía esta tarde a los chicos, que hemos llegado a un punto de desconexión total con lo sagrado. Y cuando hablo de lo sagrado no me refiero únicamente a lo religioso, ¿no? Hay una desconexión de lo espiritual que tiene que ver con todas estas cosas que nos están ofreciendo a través de los medios de comunicación, a través de las nuevas tecnologías. Yo le decía a los chicos, el problema no es tener TikTok, el problema no es tener Instagram, porque yo tengo hasta un canal de YouTube, ¿no? El asunto son los usos que le damos a esas herramientas, ¿sí? Yo les explicaba, un cuchillo es bueno o es malo. Un cuchillo sirve para rebanar el pan, un cuchillo sirve para untar la mantequilla o la mermelada, un cuchillo sirve para cortar la carne, o un cuchillo sirve para atentar contra la humanidad de un individuo. Créanme que todas las cosas han nacido como cuando John Byrne inventó la televisión. Inventa la televisión con un propósito altruista, ¿verdad? Cuando se inventa la radio, cuando se inventa todas estas herramientas, todos estos mecanismos, se inventan es con un fin altruista. El hombre es el que se encarga, la televisión no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es el hombre que empieza a mostrar banalidades, futilidades, amarillismo, sensacionalismo a través de la televisión. El periodismo no es el culpable, son los periodistas. El periodismo está allí y podemos hacer un buen uso de él, ¿sí? Entonces, estamos tan sumergidos en este asunto de las nuevas tecnologías que ya no tenemos tiempo, y que esto es fundamental para la literatura, de conectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser interior, con nuestra voz interior, con esa memoria, con ese pasado, con ese recuerdo. Créanme, nosotros creemos que estamos más conectados que nunca y no hay una falacia más grande que esa. Hoy por hoy estamos más... El otro día iba yo a un restaurante y al lado mío, que yo también lo he hecho, estaban 4 personas y no estaban. Estaban y no estaban. ¿Sí?
Estaban y no estaban. Yo tengo un tío que por regla dice, nos sentamos a comer, es a comer y a conversar. Pero es inaudito que uno esté con los audífonos, que el otro esté con el celular. O sea, estamos y no estamos. Y eso ha hecho que nos desconectemos de lo sagrado, de esa sacralidad, de esos intentos nuestros, porque todos intentamos la sacralidad, todos la intentamos. De hecho, yo creo que los niños nacen santos, nacen sacros, a pesar de lo que diga Rousseau, de que el hombre nace limpio y la sociedad lo corrompe. Yo creo que llega un punto, y son muchos los autores que han hablado de eso, ¿no? El mismo francés Marcel Proust decía que la vida era significativa hasta los 8 años. De ahí en adelante todo se vuelve un círculo vicioso y una repetición, porque nos olvidamos de esa grandeza. Y hoy por hoy, pues peor porque nos desconectamos de esa posibilidad de hacernos grandes preguntas, ¿sí? De hacernos grandes preguntas. Esas preguntas, miren ustedes que la pregunta que se hacían los filósofos de la antigüedad, ¿quién soy?, es una pregunta profundísima. O la otra que estaba en el oráculo, ¿no? Conócete a ti mismo, que se le adjudica a Sócrates, pero que estaba en el oráculo. Conócete a ti mismo. ¿Qué tanto se conocen los chicos hoy por hoy? No se conocen, no saben quiénes son. Nosotros lo sabemos, nosotros lo supimos, justamente por todo esto. Esto es absolutamente benéfico, pero también es absolutamente peligroso. Es ese cuchillo del que yo les estoy hablando, ¿sí? Porque nos hemos olvidado de cosas tan vitales como el silencio. Miren ustedes lo que se escucha en un segundo de silencio. ¿Se dan cuenta? Un segundo de silencio nos invita a la comunión con el otro y con uno mismo. Pero le tenemos miedo al silencio. El silencio nos estresa porque estamos tan acostumbrados al ruido, al bullicio, a la cantaleta, a la cantinela. El poder de la hora, decía Eckhart Tolle. ¿Saben qué significa el poder de la hora? Yo creo que alguno lo ha leído. Estar acá en el presente consciente. Y eso tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la creación, tiene que ver con el acto creativo. El presente consciente. No el hombre o la mujer que están haciendo el amor y no están haciendo el amor. No el hombre y la mujer que están desayunando y no están desayunando. ¿Alguien es consciente de lo que significa sentir el sabor de esa Magdalena que narra Marcel Proust en esa obra maravillosa que se llama En busca del tiempo perdido? Una obra de 9 novelas por el mundo de los guermantes, a la sombra de las muchachas en flor. Y hay un capítulo en donde él se demora como 4 o 5 horas narrando ese sabor que siente cuando está degustando una Magdalena. Y hoy también me acordaba eso allá en el Museo Hudson. Porque la novela o la literatura de ahora es una literatura que no describe. Es una literatura muy de guión cinematográfico, de escenas, pero no de descripciones. Ya no es Guerra y Paz de Tolstoy,
ni los hermanos Karamazov, ni Crimen ni Castigo, que se podían demorar 10 páginas. Es que no tenemos tiempo, dice la gente. Necesitamos literatura de aeropuerto. ¿Y por qué? Y si somos conscientes, yo les decía a los chicos esta tarde lo importante que es ser y estar en el presente consciente, de no perderme el sonido del grillo, de no perderme el sabor de las cosas, de detenerme en las expresiones de Andrea o de María Encarnación, detenerme en la mirada fugaz de un espectador o de una espectadora. ¿Qué tan preparados estamos para escuchar el mundo, para ver el mundo, para verlo y para escucharlo? Porque realmente oímos pero no escuchamos, vemos pero no miramos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han abrazado un árbol en los últimos días? ¿O se han acostado sobre el césped? ¿O han hecho cabriolas? No, es que nos hemos vuelto adultos. Y nos vamos volviendo adultos y nos vamos volviendo aburridos. Hemos levantado una cometa, hemos puesto a volar un papalote, como dicen en México. Nos hemos tirado en una cascada a sentir cómo cae el agua en nuestro cuerpo. No, es que la razón es que ya soy una persona muy importante. Yo no puedo someterme ni exponerme a eso. Entonces, perdemos ese niño, perdemos esa capacidad de sorprendernos por todas estas cosas y nos desconectamos. ¿Por qué no andar descalzos un día por la casa? La escritura no es asociar oraciones. No es asociar oraciones. Es vivir poéticamente. Vivir poéticamente. ¿Se acuerdan de esa frase de Kerouac que dice: ve y escala la maldita montaña? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda esa frase? Porque después no vas a recordar las 20 horas diarias de oficina. Ve y escala esa maldita montaña. Bueno, ya hablamos de los distractores. Bueno, esta tarde hablaba con los chicos del canto número 12 de la Odisea. En el canto número 12 de la Odisea, la diosa Circe acoge a Ulises y a sus hombres tras su vuelta del Hades, y después de festejarlos generosamente, les advierte de los peligros que tendrán que arrastrar en sus próximas singladuras camino de Ítaca. La primera de ellas, la isla de las sirenas. Yo me detengo siempre, cada vez que puedo, en este capítulo. Capítulo 12 de la Odisea. La diosa Circe le advierte a Ulises sobre la isla de las sirenas. Y dice así, comillas: tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejarán su mujer y sus hijos su regreso al hogar. Las sirenas, ¿cuál es ese regreso al hogar? Miren que todo es metafórico. Todo.
Gregorio Samsa no es un hombre que se convierte en un insecto. Gregorio Samsa somos todos nosotros. ¿Sí? Usted es el bicho raro. Recuerden lo que decía Dylan Thomas. Un poeta en la historia es importante, pero en el cuarto de al lado, un chiste. Un poeta en la historia es importante, en el cuarto de al lado, un chiste. Todo es metafórico. Pues nunca festejarán su mujer y sus hijos su regreso al hogar. ¿Cuál es el regreso al hogar? ¿Cuál es? Las sirenas les encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar con blanda cera las orejas de tus compañeros, que ni uno solo las oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en pie sobre la carlinga. Hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción. Miren eso tan profundo. Hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción. Porque si escuchaba el canto de las sirenas, nunca iba a regresar a casa. ¿Cuál es el regreso al hogar? ¿Por qué regresamos al hogar? ¿Por qué regresamos a la familia? Cuando antes estábamos más jóvenes, nos picaba la casa. No queríamos compartir con nuestros viejos. Y después regresamos al hogar. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo? En farras, en fiestas, en tomatas, que son importantes, lógicamente. Tampoco se trata de llevar una vida de santo. Pero ¿y la vieja que nos está esperando en casa? En donde hay tanta poesía. En la arepa que cuece, en el asado que hace el viejo, en las charlas simples, en las conversaciones más simples, en los recuerdos del viejo. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus viejos? ¿Cuántos? Mamá, papá, con los que nunca interactuamos, de quien nunca conocimos sus secretos, sus juventudes, sus infancias, sus pobrezas. García Márquez no es García Márquez y no hubiera sido nunca García Márquez sin las historias de su abuelo. Jamás. A García Márquez lo hicieron sus abuelos, no sus padres. ¿Cuánto sabemos nosotros de nuestros padres? Mamá. Yo, por ejemplo, sé que quería ser monja. Afortunadamente no lo fue, porque si no estaría yo acá. Y sé que se escapó con mi papá. Y se casaron a escondidas. Y se fueron para otro pueblo, porque el cura de un pueblo cercano no los quiso casar. ¿Sí? Y sé que mi papá le cantaba a mi mamá una canción, creo que de Leo Marini, que dice esa maldita pared, porque eran vecinos. Esa maldita pared. ¿Sí? Todo eso lo sé porque lo he hablado con ellos. Y cuando estaba viva mi abuela hablaba con ella y le preguntaba cosas. Pero hoy por hoy, nosotros, ¿qué sabemos de nuestros padres? No. ¿Qué es nuestro papá? Pero ¿cuál era su sueño? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué era lo que soñaba? Ese es el regreso a casa. Y el canto de las sirenas. ¿Cuáles son las sirenas? ¿Cuáles son las sirenas que nos distraen tanto, que no nos dejan regresar a casa, que no nos dejan regresar al origen? ¿Cuáles son los cantos de sirenas? El pasado, el futuro. Lo que les digo, hace el amor y no lo está haciendo. No disfruta el olor, el tacto, por estar pensando en que tiene que pagar de esta deuda, porque tiene que ponerse al día con el seguro del carro. ¿Por qué nos perdemos el instante? Esas son las sirenas. La televisión, el internet, la televisión.
5 horas viendo una novela, que también, lógicamente, que si al lado está nuestra pareja y estamos con ella abrazados, pues maravilloso. No se trata tampoco de que apaguemos Netflix, ¿no? Si lo vamos a disfrutar en familia, dialogar después de eso. Recuerden lo que hacía Woody Allen cuando nos muestran una película que se llama Días de Radio, cómo la gente se reunía antes en la casa alrededor de la radiola, alrededor del radio, y hablaban. Hoy, ¿quién habla? Cada hijo tiene su habitación, cada hijo tiene su televisor, cada uno en su espacio. Y no nos conocemos. Entonces les decía que la literatura no es asociación de palabras. Eso es fácil. La literatura es la vida. Yo tengo amigos que son gramáticos, no cometen un error de ortografía, pero les falta alma. Les falta vida a sus historias. Le falta vida a sus escritos. Nunca nadie va a escribir como Camus en El extranjero, por ejemplo, que yo creo que es una de las obras más grandes que yo he leído en mi vida, a pesar de que es una de las más cortas. Es una obra maravillosa. Alguna vez se la ponía a leer a unas estudiantes de trabajo social y les pregunté, ¿quién se enamoró del señor Meursault? Y todas levantaron la mano. Todas estaban enamoradas del señor Meursault. Y yo les decía, se enamoran de un personaje literario, pero si fuera real, ¿cómo lo odiarían? Un hombre que no expresaba lo que sentía, indiferente, hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Profunda, filosófica. ¿Sí? Entonces, decía Umberto Eco, gracias. Umberto Eco decía sobre las redes sociales, les dan espacio a legiones de idiotas. Eso decía Umberto Eco. Les dan espacio a legiones de idiotas. Bueno, ustedes dirán que es muy radical, ¿sí? Que es muy radical porque definitivamente la Constitución nuestra, y supongo que la de ustedes también, hablan de la libertad de expresión. Y todo el mundo tiene derecho a expresarse. Hoy por hoy en Colombia se han puesto muy de moda, y a veces me preocupa eso. A veces uno subestima la juventud, ¿no? Y uno dice, ¿para dónde va la sociedad con unos referentes tan profundos como los youtubers o los influenciadores, ¿no? Que son creadores de contenido, la mayoría de ellos risibles, vulgaridades todo el tiempo en la red? Esos son los distractores. Esos son los cantos de sirena. Entonces, ya para terminar mi intervención, y si quieren pues hacemos una serie de preguntas o de interrogantes. Miren tan hermoso que es el silencio. Usted se puede sentar hoy con su esposa, su esposo y decirle, venga, disfrutemos un rato del silencio. Y vivamos el ahora. El poder del ahora, que dice Eckhart Tolle. El poder del ahora consciente, del presente consciente. Porque ahora mismo hay una filosofía, ¿cómo se llama? De fitness, ¿cómo es? Del presente. Que tiene mucho del budismo, ¿no? Yo acabo de hacer un retiro budista, y una de las recomendaciones que nos hacía el monje
Porque no sé si les pasa que de pronto en algún momento sientan ansiedad o sientan estrés. Él nos decía esto, respiren, todo está en la respiración. Cuando inhale diga estoy y cuando exhale diga bien. Estoy bien. Y después de 5, 6, 7 respiraciones se va a sentir mejor. Porque es un anclaje. ¿No? Porque como todo está también acá. Lo que yo les comentaba, o no sé si les comenté, ¿alguien conoce el Kybalión? Sí. ¿Quién conoce el Kybalión? ¿De qué nos habla el Kybalión? Las leyes del universo. Muy bien. ¿Recuerdas quién es el autor? ¿Me olvidé? ¿Y qué dicen las leyes del universo? Y habla realmente de lo que sucede y no sabemos, lo que desconocemos. Pero que realmente es la base de todo. Lo que no percibimos, y deberíamos hacerlo, las distintas consecuencias de nuestros actos. De nuestros actos. ¿Alguien tiene internet para que busque allí los 7 principios herméticos? Hermes Trismegisto fue un sabio que vivió, muchas gracias, que vivió 3000 años antes de Cristo. En Egipto. De hecho, hay quienes dicen que los años ocultos de Jesús era porque Jesús estaba en Egipto, recibiendo también, como le pasó a Sócrates, un conocimiento. Recuerden que la maestra de Sócrates era ¿cómo se llamaba? Él la menciona. ¿Cómo se llamaba la maestra de Sócrates? ¿No recuerdan? Diotima. ¿Alguien encontró los 7 principios herméticos? Sí. ¿Cuál es el primero? Dice mentalismo. El mentalismo. Escuchen ustedes que lo dijo alguien hace más de 3000 años y que la física cuántica, han oído hablar del secreto, ¿verdad? Sí. El mentalismo, todo. Y de hecho la Biblia empieza así, en un comienzo fue el verbo. Todo, antes de ser materia, antes de ser materializado, fue una idea en la mente de alguien. Todo. Celular, el micrófono, la cajita, el regalo, la botella, la silla, el sonido, las pulseras que yo tengo, todo fueran una idea antes de ser creadas. ¿De qué modo modificamos nuestro presente, nuestra realidad a partir de lo que pensamos? ¿Qué es la neurolingüística? La conexión que hay entre las neuronas y el lenguaje. Ese es el mentalismo. ¿Cuál es el segundo? Correspondencia. ¿Qué dice el principio de correspondencia? Como es arriba. Como es arriba, es abajo. ¿Cuál es el tercero? Vibración. Vibración. Escuchen bien. Vibración. Todo vibra. Nada está quieto. Dijo un poeta venezolano, las piedras tienen relámpagos por dentro. Todo, la materia, es como un ventilador en movimiento. Todo se está moviendo, todo. Somos energía. Lo dijo ese señor, el 3 veces grande, Trismegisto. Todo, absolutamente todo vive. Somos energía. Yo voy a pensar mucho en Andrea y Andrea me va a llamar a decirme, allí te tengo el certificado. ¿Sí? Estaba hablando por eso. ¿Cuál es el cuarto? Polaridades. Polaridad. Pero él no habla, escuchen bien porque esto es bien interesante, él no habla de que todo se antepone o de que todo se contradice. Él no dice blanco, negro. Él habla de que hay un principio de polaridad, pero es como en el yin y el yang. Hay un punto de luz en la oscuridad y hay un punto de oscuridad en la luz.
La polaridad no habla de feo y bonito, sino que hay una gradación. Recuerden lo que decía William Shakespeare, que yo se lo digo a mis estudiantes cuando están tristes. El momento más oscuro de la noche es un minuto antes del amanecer. ¿Alguien sabe en qué momento deja de ser noche para convertirse el día? Todo se corresponde. La polaridad. Por eso se dice que la izquierda y la derecha, en extremo, se tocan. En algún punto se tocan. ¿Cuál es el otro? Ritmo. Ritmo, todo tiene ritmo. Así es. El tiempo que demora el péndulo hacia la derecha es el mismo tiempo que demora hacia la izquierda. ¿Y cuál es el otro? Causa. Bueno, esa la conocen todos. La física todo el tiempo habla de eso. La causa y efecto. La acción y la reacción. ¿Cómo desarmamos nosotros a una persona violenta? ¿Con violencia? ¿Y la otra? Efecto y generación. Lean ese libro, por favor. Es pequeño. Se llama El Kybalión, se consigue muy barato y les va a cambiar la vida. De verdad. Bueno, hasta aquí llego yo. No, al Bueno, es que la maestra Susana desde esta mañana me está pidiendo un poema. Yo no suelo escribir poesía política. Nunca he escrito poesía por encargo. Alguna vez escribí una novela por encargo. En el Huila, la primera toma urbana que hubo de parte de la guerrilla fue el ingreso de la guerrilla a la ciudad de Neiva. Entraron a un edificio durante un partido de fútbol, aprovecharon el triunfo, creo que del Nacional, y entraron a secuestrar a una serie de... Aquí en la ciudad, hagan de cuenta, es una ciudad que tiene una población cercana a la que tiene Varela. En ese tiempo tendría 500.000 habitantes. Y entran vestidos como si fueran agentes del ejército, de la SIJIN. Entran a un edificio y secuestran alrededor de 10, 12 personas. Se las llevan hacia la zona de distensión. Y uno de los que iba a ser secuestrado era senador de la República, pero cuando ellos llegan, él no estaba en el edificio. Entonces se le llevan a la mujer y se le llevan a 2 hijos. Un acto atroz. ¿Cómo le devuelve la guerrilla 8, 7 años perdidos a un muchacho, a una mujer? Ahí estuvo Ingrid Betancourt, ¿sí? Que no formaba parte del mismo grupo, sino que los agruparon a todos en el mismo lugar. La guerrilla hizo aterrizar un avión de Aires, que es un avión pequeño, en la carretera. O sea, talaron los árboles antes de, cosa de que cuando el avión aterrizara no se chocara con ninguna rama, y en ese avión iba otro senador de la República que era en ese momento Jorge Eduardo Hechi. Entonces Jaime Lozada, que había sido gobernador, cónsul y que era senador en ese momento, me contacta y me dice que le ayude con la escritura de un libro. Fue la única y última vez que fui un escritor por encargo. Hicimos un contrato, el libro aparece a nombre de él, no aparece a nombre mío, y lo escribí. Y este poema es un poema que me está pidiendo la maestra Susi, es un poema que nació a raíz de lo que viene pasando en Colombia, que van más de 1.200. Ustedes aquí, hubo conmoción nacional acá cuando mataron a Maldonado, ¿cierto? Un ciudadano.
Colombia van más de 1000 líderes sociales y es como si mataran un perro, ni siquiera un perro, porque yo creo que los animalistas protestarían más. Hemos naturalizado tanto la muerte que nos hemos acostumbrado tanto a ella, hemos naturalizado tanta la corrupción, el narcotráfico, es lamentable que lo justificamos. Ahora mismo hay un candidato que está con toda la maquinaria y con toda la clase política, y si hay fraude es el próximo presidente del país. A Petro le montaron una cantidad de cosas dizque por unos petrovideos, y este candidato sale en una entrevista diciéndole a su secretaria cuando era alcalde que le importaba un culo la ley. Así. Y nadie ha dicho nada. Y la revista Semana, que le está dando duro a Petro, nunca se ha pronunciado sobre haga eso, me importa un culo la ley. Ahí está el audio. Y le preguntaron, pero es que usted se está aliando con la clase política corrupta. A mí no me importa, puede venir la mismísima Virgen María, que yo la recibo. Puedo recibir a la misma Santísima Virgen con todas las putas que iban con ella. Y claro, toda la iglesia está muy enojada por esa afirmación, ya salió a pedir perdón. Y sin embargo, está punteando con Petro. Y uno dice, ¿cómo pueden existir más de 1200 líderes asesinados? Cuando acá desaparecieron a Maldonado, hubo marchas, hubo manifestaciones, ¿sí? Entonces, a mí me pidieron el favor, porque iban a publicar un libro, que escribiera un poema a un líder social asesinado. Y yo escogí un líder, una mujer, que el poema se llama 274, que es el número que le correspondió a ella. Es decir, antes de ella hubo 273 asesinados. Y ahora mismo van más de 1200, 1300. Entonces voy a leer ese poema porque si no, no subís al auto. Porque si no, la maestra Susana no me lleva mañana a La Plata. Se llama 274 y está dedicado a Carlota Isabel Salinas Pérez. El 274 es solo un número, querida Carlota, pero tú no eres un número, así el país solo sepa de ti que eres la última cifra. Te asesinaron el 24 de marzo de 2020 y antes de ti hubo 273 números que ahora no tienen importancia. Dígitos que se van difuminando y se desvanecen en el aire, como el periódico en donde algún día fuiste noticia, por allá en una página intermedia, y ahora mismo usan para limpiar enormes ventanales de oficinas judiciales, o algún fiscal de la República emplea como envoltorio para madurar el aguacate que acaba de comprar en el abasto de la esquina. Ahora eres la 274, Carlota, la víctima número 274 de un país que nunca ha sabido enterrar a sus muertos ni proteger a sus líderes sociales vivos. Tienes dos nombres, Carlota, e Isabel es el segundo de ellos. También tuviste dos apellidos y 48 años dedicados a la defensa de esas mujeres que, como tú, han sido invisibilizadas por los grandes reflectores de las enormes televisoras, las mismas que suponen que ser negro es mucho más significativo si sabes hablar inglés. Porque los medios blanquean, Carlota Isabel. Los medios de información, que nunca serán de comunicación, creen que en el norte no hay vandalismo, sino protestas. No hay negros, sino afroamericanos. No hay bárbaros, sino reclamantes de tierra. Tuviste la mala suerte de nacer en medio de ninguna parte, de ser una mancha negra en el papel blanquecino de la democracia, de ser humana en un país donde toda mujer inteligente se vuelve incómoda en el closet de los pantalones roídos. No eres un número, Carlota, pero hoy todos te dicen la 274. Qué triste es la vida, amiga.
Qué triste es saber que nunca supe de ti hasta cuando te adjudicaron un dígito que ahora me resulta demasiado largo. No sé nada de ti, no sé de tus abuelos ni de tus padres, en qué colegio estudiaste, cuáles fueron tus calificaciones. Solo sé por una página hasta hace poco desconocida que eras una de las lideresas de la Organización Femenina Popular OFP, que trabajaste durante 48 años por la defensa de los derechos de las mujeres en el Magdalena Medio. La OFP denunció y contó tu muerte, una muerte más, el martes 24 de marzo sobre las 8 de la noche, cuando los micrófonos de las cadenas de radio y de televisión apuntaban sus imanes a los cabellos hollywoodenses de Lady Gaga. Los de los pantalones roídos llegaron hasta tu casa en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, te obligaron a volar y luego te mataron. Siempre volaste, Carlota, pero para muchos solo fuiste un ave de paso, un pájaro de mal agüero para un ejército de águilas negras. Como tú, la gente que va en contravía siempre será un pájaro de mal agüero, una gata negra silenciosa y espantada bajo las tejas de zinc luego de un estrepitoso aguacero. Te cortaron las alas la primera noche de la cuarentena nacional y ahora eres un número sepultado por culpa del coronavirus. Otras personas mueren, dirán algunos. Muchos más han muerto por culpa de la pandemia, dirán tus vengativos detractores. El 274 no es solo un número, Carlota. Tampoco es tu cédula de ciudadanía ni tu licencia de conducir. No sé si te esmeraste en tener una. Hoy te recuerdo en medio de otra peste y espero que cuando todo esto pase recuperes tu dimensión humana, tu papel de mujer más allá de una simple cifra y ese 274 que hoy te identifica desaparezca como desaparecen los viejos acertijos mientras el sol se pierde tras las notas vespertinas del himno nacional. Muchísimas gracias. La verdad, un aplauso.